Hola, ¿ya pusieron? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que se conectan y a todas también a este espacio de fortalecimiento en conocimientos alrededor de la restauración de ecosistemas. Somos Fundación Parque Jaime Duque, quienes a través del programa Árboles para mi país estamos fortaleciendo aquellas capacidades y conocimientos alrededor de la restauración, específicamente hacia la cuenca alta del río Bogotá, entre los páramos de Guerrero y Chingaza, cubriendo 20 municipios de esta región. Mi nombre es Darwin Ortega, director de la Reserva Natural Ecoparque Sabana, y conmigo se encuentra, dejo el espacio abierto para los compañeros para que se presenten. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Javier Wagner, de profesión soy ingeniero ambiental y trabajo liderando el programa Árboles para mi país y realizando actividades de monitoreo ambiental en todo el tema abiótico. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Valentina García. Yo soy administradora de empresas de profesión y estoy liderando el programa Árboles para mi país como analista de área natural protegida. Vamos a dar unas recomendaciones para dar inicio a esta charla. Entonces, por favor, es importante que todos los participantes tengan el micrófono apagado, lo mismo las cámaras para no interrumpir a nuestra invitada, y también por medio del chat voy a compartir un link para que por favor nos vayamos registrando y en 2 minutos daremos inicio a la charla. El micrófono está apagado, Darwin, si estás hablando. Vale, muchas gracias Javier, muchas gracias Valentina. En la tarde de hoy tenemos como invitada a una persona muy especial quien viene trabajando con nosotros el monitoreo de los lepidópteros en la Reserva Natural Ecoparque Sabanas. Les presento a Lady Lorena Pardo. Ella es zootecnista, especialista en bienestar animal y etología. Actualmente se desempeña como especialista de conservación e investigación en la Fundación Parque Jaime Duque, donde lidera programas relacionados con polinizadores, enfocándose en el estudio, manejo y conservación principalmente del orden Hymenoptera y Lepidoptera. Con 6 años de experiencia profesional, ha trabajado en el manejo de fauna silvestre con énfasis en seguimiento etológico y nutricional, en cría y rehabilitación de aves silvestres. Ha liderado iniciativas de monitoreo, educación ambiental y mejoramiento genético aplicado a polinizadores, integrando conocimientos de biología, comportamiento animal y sanidad apícola. También Lorena ha participado en programas comunitarios y de restauración ecológica, promoviendo la importancia de los polinizadores en la resiliencia de los ecosistemas altoandinos. Muy buenas tardes, Lorena. Gracias por acompañarnos en este día, en este espacio dirigido a los aliados del programa Árboles para mi país. Entonces, bienvenida y el espacio es tuyo. Hola Darwin, gracias por la presentación y buenas noches a todos. Voy a permitirme compartir pantalla para mostrarles la presentación que tengo para el día de hoy. Por favor, vale, me confirmas si están viendo mi pantalla. Sí, Lori, ya está ahí en presentación. Uy, perdón, permíteme un segundito. Una recomendación muy importante, las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, bueno, como les mencionábamos, la idea es hablar hoy principalmente sobre el rol que cumplen los lepidópteros, es decir, las mariposas y las polillas en el proceso de restauración ecológica. Si bien sé que muchos hacen parte del programa Árboles para mi país, quiero dar un contexto general para los que no hacen parte, y es que este programa es liderado por la Fundación Parque Jaime Duque y está dedicado a la restauración de los ecosistemas, la protección de recurso hídrico y el fortalecimiento del arborado urbano y rural. Pero quiero que vayamos un poquito más a fondo y pensemos como quién ayuda a que todos estos árboles que nosotros sembramos florezcan, quiénes ayudan a la reproducción de estos árboles. Y también, pues quiero que veamos un poquito más allá
quienes muchas veces pasan por desapercibidos, pero quienes son vectores claves para el mantenimiento de los ecosistemas. Y vamos a iniciar con un concepto muy clave y es definir qué es la polinización. Entonces, básicamente la polinización es ese transporte de polen que hacen algunos organismos de una flor a otra, ayudando a la reproducción de las plantas, a la variabilidad genética y sobre todo a la formación de los frutos y semillas, ¿cierto? Tengamos en cuenta que los polinizadores, los animales polinizadores son los responsables del más del 75% de la producción de los alimentos. Aquí vamos a mencionar que tenemos dos tipos de polinización. Una es biótica, que es la que ocurre con los seres vivos, con los animales, ¿cierto? Aquí encontramos los murciélagos que hacen polinización nocturna, al igual que las polillas, ¿cierto? Son los encargados de la polinización de la noche. Tenemos los colibríes, tenemos las mariposas y, por supuesto, las más conocidas, las abejas, ¿cierto? Tenemos una polinización abiótica, es decir, no hay una intervención de organismos y esta se puede hacer mediante el viento, es decir, por anemofilia o por el agua, por hidrofilia. Pero entonces, ¿qué características tiene el polen para que sea una polinización biótica o abiótica? Y es que el biótico, es decir, el que realizan los animales, el polen tiene una característica y es que es pesado, es pegajoso y es aromático. Mientras que el que lo realiza la polinización abiótica es porque es un polen ligero y seco. Aquí vamos a ver los diferentes animales polinizadores, algo muy por encima. Entonces, en primer lugar tenemos las abejas, quienes se dice que son más eficientes, son las más eficientes polinizadoras, debido a que están adaptadas para recolectar polen y néctar como alimento, ¿cierto? Entonces lo necesitan para subsistir. Tengo el ejemplo aquí, esperen, les pongo el puntero. Está Apis mellifera, ¿cierto? La que vemos en la imagen izquierda, quien tiene una estructura que se llama corbículas en su tercer par de patas, que es como una canastilla donde ella puede almacenar y transportar el polen a la colmena, ¿cierto? Como alimento. Y tenemos aquí las abejas nativas, quienes no tienen una corbícula, sino tienen una estructura que se llama escopas, que son muchas vellosidades donde ellas almacenan o cargan y transportan ese polen, ¿listo? Las nativas no solo lo cargan en las escopas, hay algunas que lo logran cargar en el abdomen, ¿cierto? En la parte dorsal también. Las mariposas, al momento de que se alimentan del néctar de las flores, el polen se adhiere a las patas, a la probóscis, es decir, a la lengua, o también a la cabeza. Tenemos el caso de los murciélagos, que es muy particular, porque ellos tienen un pelo que es muy denso. Entonces, al momento también de alimentarse del néctar, este polen se adhiere a su rostro. Este caso, esta foto es de un murciélago que encontramos en la reserva de la Fundación Parque Jaime Duque. Y el polen que vemos aquí es del árbol loco. También tenemos aves polinizadoras, las más conocidas son los colibríes. Entonces, igualmente, al momento de alimentarse del néctar, este polen se adhiere al pico o a la cabeza y pues de esa manera ayuda a la polinización. El vuelo estacionario del colibrí pues le permite visitar flores colgantes y sobre todo las que están en lugares muy difíciles de alcanzar. Aquí tenemos las moscas, ¿cierto? Los dípteros, que también ayudan a este proceso de polinización. Nuevamente, al buscar alimentos, se adhiere ese polen a su cuerpo y ayuda a este proceso. Y también algunos escarabajos que comen partes de las flores y al hacer esta actividad se les adhiere el polen y ayudan a la polinización. Entonces aquí tengo el top 3 de animales polinizadores, quienes en primer lugar pues son las abejas, ¿cierto? Ya que son las más eficientes porque lo usan como alimento. En segundo lugar tenemos los lepidópteros, ¿cierto? Y el tercer puesto lo ocupan los dípteros, las moscas. Hoy puntualmente en la charla nos vamos a centrar en este segundo puesto de animales polinizadores, es decir, las mariposas y las polillas. Entonces vamos a empezar un poquito con generalidades. Entonces, como les decía, mariposas diurnas y mariposas nocturnas, las nocturnas generalmente conocidas como las polillas. Los lepidópteros son el segundo orden con más especies dentro de los insectos. A nivel mundial tenemos alrededor de 160.000 especies, de las cuales 18.000 son diurnas y las que menos conocimos, pero son más diversas, son las nocturnas. Contamos con alrededor de 132.000 especies. Pero ¿cómo estamos en Colombia? Resulta que Colombia es el segundo país con mayor diversidad de lepidofauna y contamos con alrededor de 3.642 especies diurnas y alrededor de 19.000 especies nocturnas. ¿Listo? Aquí vamos a relacionar un poquito la función de los lepidópteros en la restauración ecológica. El primero
y es que son bioindicadores, ¿cierto? Entonces, los lepidópteros son capaces de reflejar el estado de conservación, la diversidad y el grado de intervención en los ecosistemas naturales, y esto es debido a que ellas son sensibles a pequeñas alteraciones en el ambiente. ¿Qué alteraciones pueden haber en el ambiente? Cambios en temperatura, cambios en humedad, puede haber contaminación, ¿cierto? Contaminación lumínica por el uso de agroquímicos y por los monocultivos. Además, puede haber una reducción de la diversidad vegetal, ¿cierto? Sobre todo de plantas hospederas y nutricias. Ya ahorita vamos a ver qué es una planta hospedera y nutricia. Y todos estos cambios, ¿cierto? Van a afectar no solo el comportamiento de los lepidópteros, sino también su presencia, ¿cierto? Demostrando una perturbación en el hábitat. Entonces, hagamos de cuenta que nuestros lepidópteros son ese sistema de alerta a una respuesta temprana. Entonces, si yo llego a un bosque y veo que no hay mucha diversidad de lepidópteros, ahí ya puedo como asumir, entre comillas, que está pasando algo. Aquí vamos a ver un poquito de la interacción de los lepidópteros, perdón, de las plantas con cada etapa del lepidóptero. Entonces acá la primera etapa que tienen los lepidópteros son huevos, ¿cierto? Y para esto necesitan plantas hospederas, que como su palabra lo dice, es para hospedar el huevito durante ciertos días, ¿cierto? Entonces la mariposa pone el huevito en la planta, ya sea en el haz o en el embés, es decir, por la parte superior o inferior, pone los huevitos. Cuando este huevito eclosiona, ¿cierto? Nace la oruguita, en donde aquí hay una dependencia total por parte de las orugas. Y esto es porque las orugas son fitófagas, es decir, se alimentan de las hojas de las plantas, pero no solo de las hojas, sino también de los brotes o incluso pueden llegar de las flores. Aquí hay algo que es como un mutualismo, podría decirse, una simbiosis entre estos dos, y es que el consumo estimula a la planta a la evolución de las defensas, ¿cierto? Entonces, digamos que la hace un poquito más resistente y a su vez la oruga se va adaptando a esta evolución que tiene la planta, ¿cierto? Entonces, hagamos de cuenta que es un proceso como de coevolución. Normalmente las orugas, bueno, tenemos de tipo generalistas, es decir, se pueden alimentar de muchas plantas, pero por lo general son altamente especializadas, es decir, cada lepidóptero se va a asociar con una especie puntual. Bueno, al ser fitófagas, comen este recurso vegetal, lo descomponen rápidamente y lo liberan a través del fras. Las fras son las heces de los lepidópteros y por allí liberan nitrógeno, fósforo y muchos otros nutrientes. Cuando estas heces caen al suelo, ¿cierto? Lo fertilizan, ayudando a alimentar las raíces de las plantas, favoreciendo el desarrollo de hongos, bacterias y, bueno, en general, ayudando a la salud del suelo, ¿cierto? En zonas de restauración, la presencia de las orugas pues indican una cadena alimenticia activa, un ciclo de nutrientes en funcionamiento y lo cual pues es una señal positiva de todo el proceso ecológico. Entonces acá, bueno, interacción con las plantas, sobre todo en esta parte de pupa o también que la conocemos como crisálida, que básicamente es esta etapa de transformación de la mariposa, ¿cierto? Donde ella aquí va a buscar pues estos sitios protegidos como la hojarasca, los tallos, las cortezas, lugares seguros y estables, ¿cierto? Para completar su etapa antes del nacimiento y demás. Las diurnas suelen, digamos que, sujetarse en los tallitos y demás, mientras que las nocturnas tienen una estrategia y es que se botan al suelo y suelen empuparse debajo de la hojarasca. Esto hace parte, pues, de los procesos evolutivos de los lepidópteros. Y ya la etapa que yo creo que todos conocemos, que es el adulto o también es conocido como imago, que es cuando la mariposa se alimenta del néctar, ¿cierto? Y aquí les traigo como la definición de las plantas nectaríferas, perdón, que es donde ellas toman todo ese néctar, ¿cierto? Donde les da recurso para tener energía, ¿listo? Las plantas también, digamos que depende del tipo de flor, es el tipo de polinizador, ¿cierto? Entonces, hay unas que tienen corolas profundas, entonces la lengua es bastante larga para poder obtener este alimento. Entonces, aquí nuevamente definimos, bueno, esto ya lo mencioné, las etapas del ciclo de vida de la mariposa. Entonces aquí traigo un ejemplo a acotación y es una imagen del bosque degradado y del bosque alto andino, ¿cierto? Entonces en el ecosistema que está degradado disminuye la riqueza, es decir, vamos a ver menos especies allí. Sin embargo, puede haber el aumento de especies resistentes, perdón, y puede evidenciarse una dominancia, ¿listo? Además, puede ser susceptible, es decir, se pierden especies que son muy sensibles o que pueden ser endémicas.
mientras que en la mano derecha vemos un bosque andino diverso, es decir, un ecosistema que está sano. Podemos ver una alta riqueza de especies, sobre todo una buena distribución y se puede evidenciar un equilibrio ecológico. Porque es importante monitorear los lepidópteros antes y después de un proceso de restauración o de una siembra, y es que podemos saber si las plantas que nosotros estamos sembrando realmente son funcionales y sirven como soporte a la biodiversidad. Y porque en cuanto a insectos, los que más se monitorean son los lepidópteros, es porque dentro de todos los insectos suelen ser los más carismáticos y sobre todo activos durante el día y la noche. Entonces, los lepidópteros no solo cumplen esa función de polinizador y de bioindicador, sino que también son animales presas, ¿cierto? Entonces, cumplen un papel muy importante, sobre todo en las cadenas tróficas saludables. Entonces, acá tengo como estas imágenes, que los murciélagos también se alimentan de las polillas, ¿cierto? Las arañas también se alimentan de estos lepidópteros, y esta es una ave que se llama gálbula, que también se alimenta de estos insectos, ¿listo? Entonces, si nosotros tenemos un bosque donde teníamos una oruga que era muy abundante, pero desaparece de un momento a otro, podemos ver también, digamos que la no presencia de animales o de aves insectívoras, ¿cierto? De murciélagos, y por ende se va a afectar todo el proceso de polinización, de crecimiento de las plantas, y va a haber una ruptura de este equilibrio ecológico. Aquí también traigo un caso que es muy particular, y es que en la sabana de Bogotá tenemos esta oruguita que vemos acá, que es muy conocida porque es una oruga urticante, es decir, si yo la toco me genera cierta alergia, y es conocida como la pagua, quien en adulto es esta que tenemos acá, que es la polilla búho. ¿Listo? Su nombre científico es Leucanella nictimene, y resulta que ella tiene una fase muy estacionaria, que coincide con la llegada de esta ave que tenemos acá, esta ave migratoria que es Coccyzus americanus, el nombre común es cuco americano, y acá quiero que relacionemos un poquito esa, eh, sí, como esta interacción ecológica que tienen estos dos individuos. Entonces, el cuco puede llegar para controlar estas poblaciones de orugas, ¿cierto? Pero la oruga, a su vez, contribuye a la alimentación del individuo. Entonces, como que hay un equilibrio ecológico siempre en estos procesos. Las mariposas pueden moverse a grandes distancias, ¿cierto? Hay muchas especies que migran, y esto ayuda también a la conectividad ecológica, ¿cierto? Ayudan a conectar parches vegetales y ayudan a la dispersión genética de las plantas. Por ende, monitorear la presencia y la diversidad ayuda a evaluar la efectividad también de los procesos de restauración ecológica. Normalmente se asocian las mariposas diurnas con la visita de las flores que tienen colores vivos, abiertos y aromáticos, y las polillas nocturnas con flores de colores un poquito más pálidos que liberan aromas por las noches, ¿listo? Entonces, normalmente esta plantica que tenemos acá, que yo sé que muchos la conocemos, que es el borrachero, ha evolucionado exclusivamente de la mano con los lepidópteros. Entonces, estos tubos florales largos están adaptados a las polillas, algunas que tienen las probóscides, las lenguas bastante largas, son de color claro, expulsan un olor por la noche bastante fuerte y tienen una apertura floral vespertina, es decir, nocturna. ¿De dónde viene la palabra lepidóptero? Y es que lepido significa escama y tera significa ala, es decir, alas con escamas, ¿cierto? Entonces acá podemos ver en la imagen diferentes tipos de escamas, esto está a nivel microscópico, y es que las escamas cambian por interferencia estructural, es decir, por la luz, y no tienen un pigmento. Y esto lo podemos relacionar un poquito con los colibríes, ¿cierto? Que al contacto con la luz uno muchas veces ve como que los visitos cambian de color. Vamos a hablar un poquito de las antenas de las mariposas. Entonces, las antenas cumplen diferentes funciones muy importantes, ¿cierto? Entonces, la más principal es el olfato. Entonces, ellas tienen unas sensilas, es decir, unas estructuras sensoriales que detectan las feromonas, los aromas de las flores, los compuestos de la planta hospedante, ¿cierto? Muy importante para ella saber dónde puede poner sus huevos. Y en los machos cumple una función muy importante, y es para detectar las feromonas, sobre todo en este proceso de apareamiento. Además, otra función es la orientación y la navegación. Entonces, especialmente durante el vuelo, sobre todo en las especies migratorias, usan las antenas para percibir la posición del sol y mantener pues una dirección durante este proceso.
Son sensitivas ante la humedad y la temperatura y esto va a influir en la actividad. Por ejemplo, pues si está lloviendo, ella sabe que no debe salir a volar, sino que procede a esconderse. ¿Listo? Y también detección de movimiento y vibraciones. Y eso le ayuda al lepidóptero sobre todo para evitar depredadores, muy funcional, y para mantener la estabilidad en el vuelo. Aquí tenemos los tipos de antenas y esto se los menciono es más por si nosotros vemos algún lepidóptero y queremos saber, ¿es polilla? ¿Es mariposa? ¿Cómo podemos diferenciarlas un poquito? Entonces resulta que las mariposas diurnas solo tienen dos tipos de antena, que son estas que estamos viendo en pantalla. Una, que son llamadas clavadas, es decir, son ganchudas, ¿cierto? En su ápice, esto también se conoce como engancho apical. Entonces van en masa y luego da una curvatura. Y las otras que son en masa ropaliformes, que son ensanchadas en la punta, perdón. Es decir, son rectas y acá se va agrandando, ¿listo? Estos son los dos tipos de antenas que encontramos en las mariposas diurnas. Mientras que en las nocturnas, aquí solo muestro tres, pero hay mucha variedad. Entonces, unas son filiformes, es decir, son completamente rectas, ¿cierto? No se ensanchan en la punta. Otras son pectinadas o plumosas, ¿cierto? Entonces está la línea central y tiene unas vellosidades. Y las otras son cerradas o también conocidas como dientes de sierra. A diferencia de las filiformes, son más gruesitas y uno las ve como si fuera un cuadradito. ¿Listo? Otra estructura de las polillas es que tienen una probóscide o espiritrompa, es decir, una lengua larga en forma de espiral. Esto le permite enrollarla y desenrollarla para alimentarse del néctar. Hay varios tipos de probóscides, ¿cierto? Entonces hay una que es corta y robusta, que le sirve a la mariposa pues polinizar estas flores que son un poco profundas o incluso también alimentarse de frutas en descomposición. Hay unas que son largas y delgadas, que son especialistas pues en los tubos florales largos, como lo es el caso del borrachero. Hay unas que son extremadamente largas, que son ultra especializadas, que pueden medir más de 20 centímetros. Hay unas que son esclerotizadas, también son largas, pero son rígidas. Sobre todo las esclerotizadas son conocidas como las mariposas o las polillas perforadoras de frutas. Entonces, el que esté rígida le permite al individuo poder romper ese fruto para recolectar los nutrientes. Y hay algunas que no tienen probóscide o está atrofiada. Y aquí traigo el caso de una que la encontramos en el altiplano cundiboyacense, ¿cierto? Que es de la familia Saturnide y es Rotischildia aricia. Es una polilla de gran tamaño, yo creo que alcanza la mano humana, y sin embargo esta polilla, digamos que no tiene lengua o está atrofiada. No hay muchos estudios alrededor de esto, pero no tiene, y es porque su única función apenas emerge es reproducirse. Ella puede vivir de 1 a 2 semanas como adulto, pero la única función es reproducirse, es decir, no poliniza en su etapa adulta. ¿Y de dónde ella saca energía para volar? Básicamente toda la energía la acumuló cuando pues estaba en la etapa de oruga. Un poquito de la alimentación es que, claro, sabemos que las mariposas toman este néctar para obtener energía, pero a veces las vemos en otros lugares, ¿cierto? Entonces, aquí vemos el ejemplo de jugos o frutas fermentadas en descomposición, el excremento de animales también, esto se llama coprofagia. Tenemos unas que son detritívoras, es decir, se pueden alimentar de la hojarasca o incluso de la madera que también está en un estado de descomposición. Tenemos algo que se llama lacrifagia, que se alimentan de la orina que ya está seca, del sudor o incluso de las lágrimas de los animales. Aquí pongo el caso de un cocodrilo, pero esto pasa en tortugas, pasa en aves también. Y hay unas que son queratófagas, que se alimentan de la queratina, ¿cierto? De las lanas, de los tejidos, que son las que normalmente conocemos como las polillas de la ropa, pero no solo se van a alimentar de esta seda, sino también de la piel de algunos animales, ¿cierto? O incluso de las plumas. Y tenemos unas que son exudados de sal. Entonces ellas también tienen la capacidad de recolectar, perdón, de tomar estos exudados, sobre todo para la variedad de fuentes de azúcar, minerales, sales y aminoácidos. Entonces, todos estos procesos son para coger todos estos componentes que son específicos de su dieta. Entonces aquí nuevamente vuelvo y menciono como estas diferencias entre mariposas y polillas.
Entonces, las mariposas normalmente son más chonchitas, son más gorditas, son más peluditas. Y bueno, lo que ya vimos de las antenas, acá esta las menciona antenas vellosas, pero pues tenemos diferentes tipos de antenas, ¿cierto? Mientras que las diurnas, ¿cierto? Son un poquito más esbeltas, ¿cierto? Son un poquito más delgaditas. Y bueno, su actividad principalmente es diurna, pero no es regla de oro. Tenemos polillas, que normalmente uno dice, no, las polillas son nocturnas, tenemos polillas de hábitos diurnos y tenemos mariposas de hábitos nocturnos. Bueno, entonces normalmente cuando uno le pregunta a la comunidad cómo qué sabemos de una polilla o mariposa, siempre nos dicen las polillas son de colores opacos, oscuros, mientras que las mariposas son de colores vivos o más bonitas y demás. Y nuevamente les menciono, esto no es regla de oro. eh, las, em, las mariposas sí tienen colores muy llamativos, pero las nocturnas también lo pueden tener. Entonces, esta naranjita que vemos acá en la mitad es una polilla. Esta también es una polilla, esta azulita que vemos acá. La verde que se camufla demasiado bien también es una polilla de la familia Esfíngidae. Y esta que vemos aquí en la parte superior derecha es una mariposa. Las mariposas también son oscuras, ¿cierto? Y es de la familia Hesperidae. Pero esto no pasa en los adultos, ¿cierto? Esta diversidad de color no es tampoco solo de los adultos, sino también vemos esta variedad en las orugas. Entonces vemos que hay unas de colores muy llamativos, ¿cierto? Hay unas con vellosidades, hay otras que son urticantes, ¿cierto? Y hay unas que son completamente lisas, es decir, que no generan ninguna afectación. Los tamaños. Entonces los tamaños también van a cambiar. No todas las mariposas son grandes, no todas las polillas son pequeñitas. Entonces, tenemos microlepidópteros, que son de 3 a 10 milímetros de envergadura, ¿cierto? Tenemos lepidópteros medianos, que son la mayoría de los que de pronto conocemos algunos, que son un tamaño promedio entre 2 a 6 centímetros de envergadura, es decir, con las alas completamente abiertas. Y tenemos los lepidópteros gigantes, que ellos suelen alcanzar hasta los 30 centímetros de envergadura. Y el lepidóptero más grande que encontramos es nocturno, es un animal que se llama Tisania agripina y la envergadura puede alcanzar hasta los 31 centímetros. Aquí tenemos también los diferentes patrones alares, ¿cierto? Entonces, los patrones alares pues se combinan por colores, formas y disposición de las escamas. Esto está determinado genéticamente y sirven para comunicar, camuflar, confundir o advertir. Entonces, una particularidad de este patrón alar es el camuflaje o también conocido como cripsis y son que imitan cosas que están en el ambiente natural, ¿cierto? Entonces, cortezas de árboles, hojas de algunas plantas también o incluso el suelo, ¿listo? Entonces, camuflaje lo asociamos con todo lo que esté en el ambiente natural. Tenemos algo que se llama el mimetismo. Es decir, que está parecido a esa especie, pero no está relacionada así, en sí. Entonces tenemos algo que es el mimetismo batesiano, es decir, que es un animal inofensivo, pero que imita alguno tóxico. Acá tenemos el ejemplo de unas polillas avispas, ¿cierto? Las polillas no son tóxicas, pero si el depredador ve una avispa, me puede picar, ¿verdad? Y aquí tenemos este caso que me parece muy chévere, y es que imita una serpiente. Entonces el depredador ve la carita de la serpiente y dice, yo no me acerco ahí". Tenemos algo que son el mimetismo mulleriano, es decir, varios tóxicos comparten como estos patrones y se puede reflejar en el aposematismo, es decir, con colores de advertencia. Entonces puede generar la oruga o el adulto que sea de un color muy rojo, muy intenso, ¿cierto? O incluso, como este caso de la que tenemos aquí, que se me escapa el nombre, pero ya ahorita les menciono, es que es una especie que es tóxica porque se alimenta de pasifloras que tienen estos compuestos. Entonces el depredador no la consume porque pues ella es tóxica. Y aquí quiero que Javi o Vale, alguno de los dos me ayude y el resto de las personas vamos a votar en el chat para definir, según la información que les dije, si el número 1 corresponde a una mariposa o una polilla y el 2 si es una mariposa o polilla. Entonces vamos a dar unos segundos para que ustedes puedan escribir en el chat lo que les acabo de mencionar y Javi o Vale me ayudan diciendo como que vota la gente, por favor.
Lore, te cuento que los comentarios dicen mariposa, polilla, mariposa, polilla. Entonces, están otras respuestas que dicen ambas polillas. eh, Otra respuesta que la segunda es polilla. Las dos son polillas, una mariposa. Listo. Entonces, muchos estuvieron como eh, muy asertivos, ¿cierto? Entonces, acá algo puntual que podemos diferenciar es lo que les decía del tipo de antena, ¿no? Ambas son muy coloridas, son muy llamativas, son muy bonitas, son peludas, ¿cierto? Pero miremos el tipo de antena. Entonces, la número uno, para los que dijeron que era mariposa, están en lo correcto, y es porque podemos ver el tipo de antena, ¿cierto? Entonces, es una antena ganchuda, ¿cierto? Va recta y se va ensanchando al final y tiene el ápice como doblado, entonces esta es una mariposa diurna y esta, la antena, es filiforme, ¿cierto? Es completamente recta. Entonces, para responderles, número uno es mariposa y número dos es polilla. Vamos a hacer nuevamente con esta foto el mismo ejercicio. Entonces, escríbanos en el chat qué piensan que es la número uno y qué piensan que es la número dos. Bueno, van respondiendo. Dice la derecha polilla, izquierda mariposa. Primera polilla, segunda mariposa. Mariposas. La primera es polilla, la segunda mariposa. Polillas, las dos son polillas. Polillas. Listo. Gracias, Vale, por tu apoyo. Entonces aquí vemos que la 2, aunque es opaca, ¿cierto? La vemos un poquito oscura, es diurna. Aquí volvemos a ver este tipo de antenas ganchudas, ¿cierto? Mientras que la uno es una polilla. Tiene colores muy vibrantes, tal vez no se le ven las antenas, pero no es característica de los colores, ¿cierto? Entonces esta es una polilla y esta es una mariposa. Bueno, entonces ahora sí para entrar un poquito en materia y es cómo podemos monitorear los lepidópteros. Entonces aquí los vamos a dividir para monitorear lepidópteros diurnos y para monitorear lepidópteros nocturnos. Para los diurnos lo podemos hacer con este elemento que se ve acá, que se llama una jama o una red entomológica. Em, y lo que uno hace, bueno, uno puede definir, dependiendo del lugar, el medio de monitoreo. Entonces, yo puedo hacer transectos libres, es decir, no tengo ningún límite en tanto al frente ni hacia el ancho, sino voy monitoreando, puede ser capturando o tomando foto o identificando todos los lepidópteros que yo me encuentre, pero es importante sobre todo realizar estos monitoreos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y por qué en este horario? Porque pues es el periodo de mayor actividad de estos lepidópteros. O también puedo definir, si yo quiero ser un poquito más rígido con mi monitoreo y es algo que quiero hacer a través del tiempo para ver los cambios, puedo definir transectos lineales. Entonces, normalmente se hacen de 100 metros de largo por 2 metros de ancho a cada lado y monitoreo durante 60 centímetros, 60 minutos, perdón. Y evalúo qué cae y pues replico esto dependiendo de el largo de mi predio o en el Yo lugar bien. que esté. ¿Ah? Recordamos por favor tener los micrófonos en silencio. Gracias, Vale. Entonces continúo. Otro método de monitoreo es instalar esto que vemos aquí, que se llama las trampas Van Someren-Raydon. Em, Básicamente es una malla anti-trip, ¿cierto? Una malla que no permite el ingreso de otros bichitos chiquitos. Y acá en la parte inferior tiene un espacio donde uno coloca un platico con cebos atrayentes. ¿Qué cebos yo puedo colocar para atraer las mariposas? Normalmente uno usa camarón en descomposición, pescado en descomposición, fruta. Y bueno, ya dependiendo de la mariposa, puedo poner estos diferentes cebos para atraerlas. Uno, si tiene muchos, pues los puede poner cada 50 metros, ¿cierto? Para que haya un rango de actividad como adecuado durante 48 horas máximo. Es importante que uno los esté revisando cada 2 horas, cada hora, pues dependiendo del tiempo, pero sí muy frecuente, sobre todo porque la mariposa va a entrar por este lado, va a libar un poquito del cebo que está acá y ella sube, ¿listo? Ella siempre va a volar hacia arriba. Muchas veces ellas no logran salir. Entonces ella sube y queda posicionada en esta parte.
Entonces, por eso es importante revisarlas, pues muy frecuente. Por otro lado, tenemos algo que es muy puntual para la familia Hesperide. Esta familia se caracteriza porque son cabezoncitas y es como si tuviera, entre comillas, un cuello, ¿cierto? Y es el método por lamido de azúcares. Entonces, lo que uno hace es coger una hoja de papel o una hoja de un árbol e impregnarla con una solución de sacarosa, con algo que sea muy dulce, y lo pone sobre una hoja. Esto de una vez las va a traer. Hay estudios que demuestran la efectividad de este método sobre todo con esta familia. Para el monitoreo nocturno, algo muy similar a la trampa Van Sommer y Raydon, o sea, a esta que veíamos acá en la mitad, pero, perdón, tiene una luz que está adaptada, ¿cierto? Esto se llama un polillódromo, pero uno podría ajustarlo. Si yo no tengo si una herramienta como el polillódromo, yo podría poner una sábana blanca, ¿cierto? Con la luz de un carro amarillo, esto también las va a traer, o una sábana blanca con una luz de pronto negra, también puede funcionar. Y resulta que las polillas tienen algo que se llama fototaxia positiva, es decir, ellas ven la luna como si estuviera en la parte de arriba, entonces ellas se van a guiar por la luz de la luna. Hoy en día hay mucha contaminación lumínica, ¿cierto? Nosotros generamos pues demasiada luz nocturna y esto hace que los lepidópteros nocturnos se puedan desorientar. Entonces, al nosotros poner esta estructura como el polillódromo, hacemos que esta luz sea bastante visible dentro del bosque o dentro de nuestro predio y las polillas se sientan atraídas y lleguen a esta luz. Entonces, este es un método muy efectivo em, para poder monitorearlos. Se pueden hacer idealmente de 6 de la noche a 9 de la noche o incluso también de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces los lepidópteros también tienen diferentes periodos de actividad. Y esos son algunos ejemplos de lepidópteros que hemos encontrado dentro de la fundación. Entonces aquí traigo a cotación justamente este ejercicio que hemos realizado dentro de la Reserva Natural Ecoparque Sabana. Es el resultado de monitoreo de 5 meses, donde hemos hecho con los métodos que les mostré anteriormente, por red entomológica, por trampa Van Sommer, por visualización directa, con polillódromo y también intentamos con la sábana y luz amarilla. ¿Listo? Entonces el resultado es que hemos encontrado 5 familias diurnas con 31 especies y 12 familias nocturnas. Entonces vemos que así como a nivel global las nocturnas son más diversas, en esta reserva natural también se cumple esa ley, ¿cierto? Son más diversas y tenemos 80 especies de lepidópteros nocturnos. ¿Y qué nos hemos dado cuenta en este monitoreo? Y es que hemos tenido registros un poquito raros, como esta que les muestro acá, que es Calipia silboneni. Es una especie que fue descrita muy recientemente, en el año 2018. Por ende, tiene muy pocos registros en plataformas de ciencias ciudadanas. Por ejemplo, en iNaturalista solo tiene 7 registros, ¿cierto? Y su distribución altitudinal está entre los 2.200 y 3.200. Entonces, ahí podemos decir que nosotros estamos dentro de esta altitud. Entonces, es normal que la encontremos acá, pero al ser una especie que está recientemente descrita, pues es algo bueno, es algo que digamos que nos da ese sustento y ese aval para decir como nuestros procesos de restauración ecológica están siendo positivos, estamos trayendo estas especies que pues son nuevas, por así decirlo, y están haciendo uso de nuestra estructura vegetal. Tenemos otro caso que es esta polilla que se llama Eritomeri saturniata. Es una polilla de la familia Saturni, es una polilla bastante grande y muy particular es que es una especie que es endémica de Colombia, es decir, solo la podemos ver en Colombia. Normalmente habita en áreas montañosas y boscosas y pues su presencia en la reserva natural pues nos da un indicador de esta diversidad estructural y de salud del hábitat. Acá podemos ver un poquito de su distribución, entonces podemos ver que es desde el parque, desde Sumapaz, ¿cierto? Atraviesa por el altiplano cundiboyacense, por acá estamos nosotros, está nuestro registro. Hay solo un registro en Villa de Leyva, un solo registro en Duitama, pero vemos esta distribución un poco reducida, perdón. Traigo también este caso aquí que me emociona un poquito y es Amastus mesorjoda. Esta apareció en un monitoreo nocturno también, cerca al polillódromo, porque no todas muchas veces llegan a esta fuente de luz, pero sí llegan a los árboles que están cerca.
y es que esta especie fue registrada pues en 1856, entonces uno diría, uy, hace mucho tiempo, pero es muy particular porque no hay mucha información de ella. Solo hay un individuo, un registro biológico que está en el mundo y está en París, pero no hay mucha información alrededor de ella. Y si vemos este mapa, que también es de AI Naturalista, este único puntico que vemos acá en Colombia es el registro de nuestro monitoreo. Entonces aquí también queda como la duda, como debemos seguir monitoreando, hay más Amastus Mersor Joda dentro de la Fundación Parque Jaime Duque o en nuestros predios y pues para averiguar un poquito más sobre la ecología, la biología, bueno, el ciclo de vida y todo alrededor de esta especie. Tenemos casos también de esta especie que es una esfíngide, que es Angrius cingulata, es conocida como la polilla esfinge de pintas rosadas, y es relevante también que aparezca en estos monitoreos, sobre todo en estos meses tuvimos alrededor de 4 o 5 registros, y lo resalto porque pues es una especie migratoria. Eh, Hay varias, digamos que teorías en cuanto a su migración, entonces está como desde la Patagonia hasta Canadá, pero también migración altitudinal. Entonces se puede mover como de Antioquia a la sabana, así como muy rápido. Entonces hay que averiguar un poquito más de esta especie, pero pues la presencia la asociamos con la disponibilidad de recursos alimenticios en la zona. En estos monitoreos también han aparecido pues polillas endémicas. Este es el caso de una polilla que se llama Sea dimidiata, la cual también tiene muy pocos registros en plataformas de ciencia ciudadana y podemos ver una distribución similar a la de Eritomeri saturniata, ¿cierto? Desde el páramo, desde el Parque Nacional Sumapaz, perdón, y acá justo se limita como en Tocancipá y Paquirá y nuevamente registros en Duitama. Muchas veces sé que estos registros pueden estar asociados eh, con falta de monitoreo, ¿cierto? Pero pues pueden ser encuentros como directos. Y aquí pasa algo y es que no solo los vemos en la etapa adulta, ¿cierto? Sino también lo podemos ver huevos en oruga y en crisálida. Pero entonces ustedes me dirán, no, yo no tengo un polillódromo, yo no tengo una trampa Vansomer Rayton. ¿Cómo puedo monitorearlo? Si es que hay algo muy sencillo y es este monitoreo visual. Entonces es muy importante, yo veo una mariposa, una polilla, yo puedo tomar unas fotos, ¿cierto? Y existen estas plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalista o Google Lens que me permite subir la foto de mi lepidóptero y me ayuda a identificarlo. Muchas veces no es tan exacto, pero siento que es demasiado funcional. Eh, para la identificación, si yo tengo la foto y tal vez no quiero manejar estas dos plataformas, puedo usar algo que se llama una guía de campo que tenemos acá, que está de polillas de Colombia, ¿cierto? Tiene mucha diversidad. O podemos usar foto guía de mariposas de Colombia. Esta salió el año pasado con la COP16. O también en la web existen guías. Este es el caso de mariposas y polillas del Parque Urbano Virrey, ¿cierto? En Bogotá, donde también puedo identificar un poquito estos animales. Entonces uno puede mirar cómo bueno, el tipo de antenas, entonces ¿en qué guía busco? ¿Es diurna o nocturna? Listo, entonces yo ya sé que es diurna. Entonces me voy a ir a la guía de mariposas de Colombia. Tiene la cabeza grande, tiene el cuerpo grande, tiene las alas en qué forma. Entonces estas guías me permiten llegar o acercarme un poquito más a esta identificación del lepidóptero. ¿Y por qué es importante monitorearla? Y sobre todo en estos procesos de restauración. Créanme que es una manera de poder conectar a las personas como con el paisaje, de promover educación ambiental y sobre todo generan pues estos datos que nos demuestran el éxito de la restauración. Entonces recordemos que si hay polinizadores son bioindicadores de la salud del ecosistema, entonces su presencia nos indica que digamos que vamos bien por el camino. Entonces ustedes en Naturalista tienen un proyecto que se llama Árboles para mi país, donde yo estuve revisando y extrayendo algunos de sus reportes y tenemos este caso que es muy importante, que es Euptoieta bogotana. ¿Por qué es importante? Porque es una especie que es endémica de Colombia. Y si vemos, es el único, este registro fue en Sopó. Es el único registro que hay por aquí cerquita, bueno, y solo hay 2 más en Chocontá y Suezca. Entonces es una especie que está muy poco registrada.
Otro caso que también quise traer acá es la mariposa cometa negra colombiana, Papilio polixenes. Americus es una subespecie que es nativa de Colombia, entonces podemos ver que sí tiene, digamos que una amplia distribución, pero pues el registro también es bastante importante. Y aquí traigo como las fotos de los otros registros que ustedes han subido a Naturalista, que me he dado cuenta que no solo suben los adultos, ¿cierto? Y no solo diurnos, sino también nocturnos. Y también orugas, esto es bastante importante. Muchas veces la identificación de las orugas no es tan fácil, pero podemos relacionar, vi la oruga en un cerezo. Entonces ya uno puede decir como, ah, bueno, ya sé más o menos qué es. Y también huevos, ¿listo? Esto también es súper importante. Con eso ahí uno puede determinar como planta hospedera, planta nutricia con esta mariposa, que muchas veces no hay tanta información y no es tan fácil hacerlo. Entonces aquí traigo unos ejemplos que se han dado a partir de estos monitoreos y a partir de este trabajo que estamos realizando y es relación planta versus lepidópteros. Entonces aquí tenemos esta plantita que es el tiba rosado, que es la planta nectarífera, es decir, donde ella saca el néctar de la polilla búho de manchas blancas. Entonces, si se dan cuenta, el video es de día y es una polilla. Entonces, esta es especialmente una polilla de hábitos diurnos, que es Megalografa biloba. Por aquí tenemos la fucsia arbórea, que sé que muchos la tenemos en los predios, es conocida como saltarina azul de cola larga, es Urbanus proteus, es una de las mariposas de la familia Hesperidae. Entonces, si vemos acá, las Hesperidae se caracterizan por lo que les decía, tienen una cabeza bastante grandota y las antenas de tipo ganchuda. Por aquí tenemos esta polilla que es endémica, que realmente casi no le damos a qué planta estaba asociada y resulta que está asociada al cerezo. Todavía no sabemos si es nectarífera o hospedera, pero bueno, ya hay digamos que algo de información. Y aquí tenemos el caso del gaque, del tuno esmeraldo y del jucu garrocho, que están asociadas a estas dos especies que tenemos acá, que es Adelpha corsira y Micandra aegides. Eh, lo mismo, todavía no se ha determinado como si es nectarífera o hospedera, pero hay una relación entre estas plantas y estas especies de lepidópteros. Y aquí algo muy chévere es que esta Micandra egides normalmente conocemos como la mariposa morfo, ¿cierto? La grande. Pues esta es nuestra mini morfo sabanera, que está asociada a la rayán y esta es la oruguita. Entonces normalmente esta oruga la suelen confundir con los marranitos o con las babosas. Y aquí hay algo que me parece bastante interesante y es que esta oruga bota una secreción y hay una relación bastante fuerte que se llama mimercofilas, que es la relación del lepidóptero con las hormigas. Entonces, esta secreción que vemos acá, que botó la oruguita, es el alimento de otras hormigas, pero también con este alimento las hormigas adquieren como esa protección contra los depredadores y los parásitos. Entonces, acá podemos ver que es como esa simbiosis entre estas dos especies. Esta yo creo que la mayoría la hemos visto, pero bueno, ya veremos. Es Melancoria chepsites, la polilla del cedrillo. Y aquí les tengo diferentes fotos porque normalmente las orugas pasan por un proceso de muda. Eso se llaman instar de cambio. Entonces ya va cambiando, ¿cierto? Va mudando de piel y va cambiando pues, la tonalidad y el tamaño también. Entonces cuando está pequeñita la vemos de color café, pero conforme a su crecimiento, que esto es cuando más se ve, tiene la cabeza y las paticas rojas y el cuerpo, el resto del cuerpo es negro con verde. ¿Listo? Esta es la crisálida o la pupa, pero es muy difícil de ver porque normalmente ella sí se bota al piso y es debajo de la hojarasca que completa todo su proceso. La planta hospedera, es decir, donde la mariposa pone su huevito, es el cedrillo. Y la planta nutricia son las asteráceas. Realmente la hemos visto muy asociada sobre todo al árbol loco, al árbol loco. Por aquí traigo este caso que es un poquito común en la sabana de Bogotá, que es Dione glicera, y les pongo las fotos desde huevo por todos los ciclos que pasan, que es algo que digamos que venimos trabajando. Entonces el huevito inicialmente es de color amarillo y ya cuando está a punto de emerger la oruguita, el huevo le sale como, bueno, se oscurece y le sale una linecita blanca en la mitad. La oruga va pasando por diferentes estadios, ¿cierto? Va mudando. Y cuando ya está próxima a pupar, toma esta tonalidad verde fluorescente, toma la postura, ¿cierto? Esto se llama prepupa, y ya luego, digamos que ya se encapsula
en su crisálida para hacer todo este proceso de transformación y nace el adulto. Es conocida como espejito del curubo porque en su parte frontal, ¿cierto? Tiene esto que parece espejo. Y curubo es porque su planta hospedera, es decir, donde ponen los huevitos, es la curuba, aunque también puede ser la granadilla. En cuanto a planta nutricia, hemos observado que está en el mermelado. Bueno, acá tengo muchos ejemplos, solamente es para que ustedes puedan relacionar como si yo tengo estos árboles, qué lepidópteros o qué animales puedo atraer, ¿cierto? Entonces tenemos la mariposa monarca, que es muy conocida, en la cual su planta hospedera son las asclepias, esta polilla que es la Peridroma saucia, que está asociada con el borrachero rojo principalmente, esta oruguita que todavía no sé qué es, no he podido determinar la especie, pero está asociada al chilco. Y aquí podemos ver que esta parece heces de las aves. Entonces se camufla demasiado, demasiado bien. Tenemos con los alcaparros, alcaparro enano y gigante, traemos un caso diurno y nocturno. Entonces, con el nocturno tenemos una polilla que es de la tribu Reumapterini, perdón. Todavía no he podido identificar bien la especie. Y en cuanto a los nocturnos, tenemos esta que creo que también es un poquito común, que es Abaeis salome. Los lupinos están relacionados con esta mariposita que se ve acá, que es Colías dimera. El sangregado está relacionado con una polilla que tenemos que es endémica, que incluso su nombre común es polilla del sangregado. Y acá tenemos una subespecie que es Hemiargus jano-bogotensis, y está relacionada sobre todo con el carretón o el trébol, que es bien conocido, pero hacia los dos, trébol morado y el trébol blanco. O sea, aquí quiero resaltar la importancia de todas estas herbáceas que muchas veces decimos como está obstruyendo el camino, está, no sé, creciendo muy cerquita a mi árbol, la retiro, pero que todas estas herbáceas también tienen una función muy importante para los polinizadores. Y tenemos esta que es muy común, que es la leptofobia arepa, que está asociada sobre todo con las brásicas. Entonces, aquí les traigo como esta imagen porque ustedes se preguntarán como en qué momento va a llegar esta mariposa a mi bosque, si cuando está pequeño, si solo cuando esté muy grande. Y es que realmente las asociamos como a flores abiertas y a árboles adultos, pero su rol pues va a ser constante durante todo el proceso, ¿cierto? No solo participan como polinizadoras, sino también como herbívoras, sobre todo en esta etapa de orugas y como, pues, como presa a otras especies, ¿no? Son indicadores del ecosistema, entonces las vamos a poder observar dentro de todo dentro de toda esta sucesión ecológica en nuestro bosque. Entonces, directamente van a acompañar pues todo el proceso del crecimiento del árbol, desde que está literal en semilla hasta que ya está bastante grande. A pesar de la importancia y de todo lo que les menciono, estos lepidópteros, al igual que otros animales, están sometidos a múltiples amenazas y por ende también hay una reducción de sus poblaciones. Entonces, una de ellas, pues, es que hay una pérdida de su hábitat, sobre todo por expansión agrícola, ¿cierto? Por el uso de agroquímicos, porque también se volvió de moda los monocultivos, entonces tengo tantas hectáreas de una sola especie, voy a decir un ejemplo, arándanos, y el lepidóptero, pues, también tiene que tomar, digamos que diferente néctar para cumplir los requerimientos nutricionales, entonces esto hace que se debilite y que incluso, pues, pueda llegar a ocasionar la muerte en algunos. Em, También algo que quiero mencionar y son como estas estigmaciones culturales. Entonces, normalmente asociamos la llegada de la polilla, sobre todo esta polilla bruja, la polilla grande, con la muerte de alguna persona o que algo malo va a pasar, pero realmente no. Yo quiero que los veamos un poquito más allá, sobre todo con esta importancia ecológica y con todo lo que les mencioné anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar desde la comunidad a los lepidópteros? Uno, y es lo que estamos haciendo a través del programa Árboles para mi país, es decir, sembrando las plantas nativas, sobre todo teniendo en cuenta pues estas nutricias y hospederas, donde ellas puedan, digamos que tener esa relación puntual. Y también sembrando jardines polinizadores. Entonces, los jardines realmente son plantas puntualmente nutricias y hospederas donde pueden llegar nuestros lepidópteros. Este es el caso de un jardín para polinizadores que tenemos en el Ecoparque Sabana.
Bueno, otra acción muy puntual pues es evitando el uso de agroquímicos, ayudando a monitorearla, ¿cierto? Esta actividad de ciencia ciudadana ayuda mucho como para conocer la diversidad de lepidópteros que tenemos. Y algo que les traigo acá es un calendario floral. Este lo hicimos inicialmente para las abejas, pero funciona también para lo que les quiero contar, y es que nosotros hicimos como evaluamos la fenología de algunas especies que están en el ecoparque para ver pues estos cambios de fenología. Entonces, si está sin floración, si está en botón floral, si está en floración o está en fruto semilla. ¿Y qué podemos así resumir rápidamente con este calendario? Es que podemos ver que durante todo el año hay disponibilidad de recursos, y esto hace que pues puedan llegar los polinizadores y que tengamos esa presencia de polinizadores durante todo el año. Entonces aquí ya como para ir finalizando un poco, y es de qué me sirve sembrar los árboles si nadie los ayuda a reproducirse, ¿cierto? Entonces restaurar no solo es sembrar árboles, sino es hacer esa conexión de todo. Es reconectar el agua con la fauna, con el suelo y con las plantas, un poco de la simbiosis o el mutualismo que vimos inicialmente. Y es que hay estudios que muestran que con la presencia de polinizadores hay 3 veces más regeneración natural. ¿Listo? Entonces, los lepidópteros son polinizadores valiosos que contribuyen a la biodiversidad, a la variabilidad genética, a la formación de frutos y semillas de nuestros árboles, ¿cierto? Además que pues son una herramienta eficaz para evaluar el éxito de la restauración y ya. Entonces, bueno, esta era un poco de la charla que les quería traer el día de hoy. Entonces, quedo pendiente si tienen alguna pregunta. Lorena, muchísimas gracias por tu intervención. Muy interesante todo el tema expuesto en la noche de hoy. Vamos entonces a pasar a la sección de preguntas. Tenemos muchas preguntas y también hay comentarios muy bonitos alrededor de tu presentación, de tu charla. Valentina y Javier, ustedes tienen la palabra para empezar a leer las preguntas que tienen nuestros participantes. Muchas gracias. Listo, claro que sí. Entonces, Lore, la señora María Inés García Cuellar pregunta, si yo enviara fotos de orugas, ¿ustedes podrían decirme de qué mariposa o polilla son? Ok, listo. Gracias por tu pregunta. Muchas veces esta identificación en la etapa de oruga es un poquito difícil, pero yo te hago la invitación de que tú con esas fotos que tienes las puedas subir al proyecto de Árboles para mi País en Naturalista, donde allí nosotros ya hacemos ese monitoreo especializado y podemos ayudarles a la identificación de la oruga. Entonces ustedes pueden subir la foto y en comentarios pueden colocar como la vi en una rayán, la vi en un cerezo. Mide más o menos esto para nosotros poder ayudarles con la identificación. Gracias, Lore. Desde el Jardín Botánico, Nido de Águilas, tenemos una pregunta y dice, ¿cuáles son las plantas aptas como hospederas? Bueno, esto va a variar un montón dependiendo de las mariposas, pero entonces pudimos ver plantas hospederas hoy como el arrayán, ¿cierto? Que es la de nuestra minimorfo sabanera. Pero bueno, esto va a variar un montón, o sea, el borrachero, el mermelado, cada mariposa, cada lepidóptero tiene su planta hospedera, pero esto sí es bastante amplio. Listo. Siguiente. Lorena López pregunta, ¿cómo puede la restauración con plantas nativas pensada para atraer lepidópteros benéficos evitar favorecer Atesia solanívora, una polilla plaga en huertas y cultivos de papa, sin usar químicos y afectar la funcionalidad ecológica del paisaje? Bueno, yo creo que este caso puntualmente que se ve mucho en la sabana de Bogotá, y es que hay muchos lepidópteros que se consideran plagas, sobre todo en la agricultura. Pero esto ya va a variar dependiendo del impacto, ¿cierto? Y del contexto ecológico y productivo que tengamos. Pero entonces no solo lo asociemos como a lo negativo, sino que también veamos estos polinizadores, y algo que les quería traer en la charla de hoy es que veamos que, claro, ellos se van a alimentar de estos cultivos, pero también van a cumplir su papel de polinizador y van a ayudar a todo este tema ecológico, sí, a como a tener esta dinámica ecológica que hay. Entonces yo creo que va a depender un poquito más de este contexto ecológico, pero pues sé que el manejo, o bueno, también intentar cómo poder controlarla sin estos agroquímicos, que pues Loris, resultan perjudiciales no solo para el humano, sino pues también para toda la fauna que está alrededor.
Gracias, Lore. Y para complementar tu respuesta, también va a ser importante definir cuál es el objetivo de la restauración, porque desde el momento inicial, cuando tú planteas con qué especies vas a lograr ese proceso de recuperación del ecosistema, allí también puedes hacer una selección rigurosa de las especies que pueden Ujú. evitar la presencia, en este caso, de esta polilla de la papa. Ejemplo, está muy asociada a la familia de las solanáceas. Entonces, yo evito introducir en el proceso de restauración estas plantas de este género si la restauración está muy cercana al área de cultivos de papa o huertas. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, la restauración de un ecosistema busca la heterogeneidad y cuando hay heterogeneidad tienes también mayor posibilidad de generar un equilibrio frente a aquellos organismos que generan un control sobre estos insectos que pueden convertirse o que son plagas o son consideradas como plagas. Ejemplo, si yo tengo ya la presencia de la polilla de la papa, entonces creo mecanismos que atraigan a su controlador. Entonces, ¿cuáles son los controladores de Tesia? Tenemos desde avispas, arácnidos, tenemos crisópadas o insectos verdes que depredan los huevos y las larvas. Y algo adicional, si ya esto está muy inmerso en los cultivos de papas, hay que hacer rotación, porque claro, si yo cultivo en esta tierra papa y no hago ningún tipo de manejo posterior, pues obviamente va a tener mayor probabilidad de la presencia de este insecto. Pero si yo hago rotación, eliminando todos los desechos de la papa y sembrando especies que alejen o que no sean nutricias o huéspedes de la polilla de la papa, con eso disminuyo la presencia de esta especie. Entonces, va a depender muchísimo de la dirección que tú le des al proyecto de restauración ecológica. Pero medidas existen múltiples. E incluso alguien hablaba ahorita de feromonas. Eso también es un atrayente para los machos y generas un control biológico. Entonces, desde ese ámbito puedes estar interviniendo, pero lo puedes llegar a prever en tus diseños o arreglos florísticos, no introduciendo especies que atraigan a estos otros organismos o dejar que el ecosistema se estrese por sí solo, que él busca ese equilibrio con el control por parte de otros organismos hacia la plaga que sea considerada. Muchas gracias, Darwin. Lore, ¿cómo podemos promover la aparición de más lepidópteros y cómo protegerlos? Bueno, yo creo que va relacionado con lo que les mencionaba y es sembrando plantas nativas, sembrando jardines para polinizadores. De una u otra manera estamos brindándole ese alimento y ese recurso que ellas necesitan, ese lugar donde se pueden refugiar y donde ellas pueden poner sus huevos, ¿cierto? Ayudamos a la reproducción. Em, Ay, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. Sí, Sí, Lore, te estamos Perdón. escuchando. Bueno, ayudamos como para esta parte de recursos y demás. Perdón, es que me fui un poquito en la pregunta. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta, Javi? ¿Cómo podemos promover la aparición de más lepidópteros y cómo protegerlos? Sí, básicamente yo creo que con eso los protegemos, ayudando pues digamos que a recuperar de una u otra manera su ecosistema natural. listo, siguiente. Gabriel Infante dice, ¿solo se usan cebos para el monitoreo o también lo podemos hacer con uso de feromonas? Yo realmente desconozco un poquito la parte del monitoreo con feromonas y nosotros puntualmente lo hacemos con los cebos atrayentes. Yo no sé, Dar, si tú tengas de pronto algún concepto o has monitoreado de pronto con el uso de feromonas. digamos que en algunos casos se utilizan para controlar a la polilla de la papa, por ejemplo. Sin embargo, en un proceso de restauración de un ecosistema, lo ideal es no utilizar ningún tipo de sustancias que pueda generar perturbación sobre los organismos que estén allí presentes. Va a depender del objetivo. Si el objetivo es a nivel de turismo para que lleguen las mariposas y haya gente que vea esas mariposas, puede llegar y funcionar o para controlar la presencia dentro de los cultivos. Eh, Sin embargo, pues digamos, mi sugerencia es evitar todo aquello que genere una mayor perturbación o unos cambios en los comportamientos de los organismos, como el uso mismo de las feromonas. Listo. ¿Qué tan efectivo es emplear trampas de luz en los monitoreos? Muy efectivo, realmente funciona mucho.
y tengamos en cuenta que podemos usar diferentes tipos de luz. Entonces, lo que les decía, podemos usar la luz amarilla de los carros, ¿cierto? Pero si no tenemos de pronto esto, podemos usar una linterna normal y la cubrimos con papel celofán, papel, este que es transparentico, se me olvidó, sí, creo que es celofán de diferentes colores para generar esos diferentes nanómetros para que ellos se puedan sentir atraídos. Pero realmente es una estrategia que sí funciona un montón, sobre todo por lo que les mencionaba de que estos lepidópteros nocturnos tienen fototaxia positiva. Entonces, sí o sí se van a sentir atraídos por estas fuentes de luz. Es muy importante que alrededor no haya como otra fuente de luz más potente que la que nosotros estemos poniendo para que sea como ese centro de atención para las polillas. Lore, y adicional a lo que ya mencionas, es importante también tener en cuenta que muchas veces estos tipos de atrayentes son usados para la investigación con fines de evaluar la Ujú. presencia y abundancia de estas especies. Eso quiere decir que debemos ser muy cautelosos porque si damos un mal manejo, si no está dentro de un ámbito de investigación y cualquier persona empieza a manejarlo, lo que hacemos es una afectación a esa diversidad porque se acumulan tantos lepidópteros en un solo punto que se convierte en un gran problema para las especies que estén allí presentes, porque son más fáciles de predar por parte de otros organismos. Entonces, si no es un proyecto de investigación, si no busco conocer o caracterizar la diversidad de polillas y mariposas en el sitio, pues no lo hagamos. Hagamos la observación sin necesidad de intervenir drásticamente en su entorno. Listo. Siguiente, Jennifer Romero pregunta, ¿para qué se hace monitoreo? Bueno, yo creo que sobre todo para conocer esta diversidad de lepidópteros que tenemos en nuestro ecosistema, en nuestro predio, y como les decía, conocer la diversidad nos da un indicador de si nuestras acciones de restauración están siendo positivas, si tenemos una estructura vegetal y una diversidad donde ellos puedan llegar a alimentarse y demás. Entonces, creo que el monitoreo nos va a dar ese sustento y ese impulso para continuar y decir cómo estamos haciendo las cosas bien. Entonces, muchas veces entre mayor diversidad de lepidópteros haya, pues es más positivo para nuestro ecosistema y para toda esta simbiosis entre los diferentes seres. Acá hay otra pregunta en la cual pues voy a mejorarla un poquito y dice, la reserva donde realizó el monitoreo es solo ecosistema de bosque alto andino. ¿También podemos encontrar lepidópteros en páramos? Sí, claro, realmente los lepidópteros van a ser bastante amplios y sobre todo a todas las altitudes, bueno, en trópico bajo, en trópico alto. Estos resultados que les mostré hoy son de un predio de una reserva natural que se llama Ecoparque Sabana, que está ubicada dentro de la Fundación Parque Jaime Duque, en Tocancipá, donde estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, como para que tengas más o menos una idea. Sin embargo, seguro muchas de estas mariposas que les mostré hoy las vamos a poder encontrar en trópico bajo debido a estos movimientos que tienen por búsqueda de recursos. Listo. Julián Eduardo Avellaneda dice, ¿cuáles son los mejores meses para realizar el monitoreo de lepidópteros? Bueno, entonces yo creo que los mejores meses son todos. Y esto va a ser porque los lepidópteros son estacionarios, ¿cierto? Pero no todos van a llegar, por ejemplo, en el mes de enero. Vamos a tener ese movimiento también a través de los diferentes meses. Entonces yo creo que realmente hay que monitorearlos todo el tiempo, sobre todo si se asocian a lo que mencionaba Darwin como a un proyecto de investigación. Em, pero sí, sí, ideal hacerlo todos los meses y aquí les hago la invitación y es que ahorita en el mes de julio a nivel mundial se celebra algo que se llama la Semana Nacional de la Polilla. Entonces es una semana donde todo el mundo en esa misma semana está monitoreando los lepidópteros, donde se suben los registros a naturalista, pues para ver esta diversidad lepidóptera nocturna que tenemos. Entonces, por si alguno quiere participar, puede inscribirse a través de la página de la Semana Nacional de la Polilla. Bueno, Miguel esta nos pregunta, pregunta. ¿dónde podemos identificar los lepidópteros? Bueno, como les mencionaba, a través de plataformas de ciencia ciudadana, ¿cierto? Como hay Naturalista, la verdad yo lo uso un montón y me parece que es demasiado eficiente. Obviamente hay que buscarle más, sobre todo mirar la distribución y demás. También se puede usar Google Lens, pero entonces ese solo te va a identificar, pero no te va a guardar el registro. Eh, y apoyarnos con las guías. El Museo de Chicago tiene muchísimas guías de diferentes lugares. em, donde uno puede ayudarse con la identificación. Existen guías de mariposas diurnas, un montón.
existe el libro de polillas de Colombia, bueno, y muchos artículos científicos que también nos ayudan de pronto a identificar estas especies y de pronto ya queremos ser muy exactos, ya mirar las claves dicotómicas por especie también es muy funcional. Bueno, aquí te queremos compartir el siguiente agradecimiento. Dice, gracias por grandes conocimientos y compartirlos con todos nosotros. Interesante saber, conocer sobre mariposas y polillas. Entonces, Súper. bueno, seguimos con las preguntas. Dice, ¿qué plantas repelentes pueden usarse contra polillas y orugas? Uy, yo creo que ahí sí Darwin me ayuda con esa respuesta, porfa, que no tengo ni idea. Bueno, es que no es tan fácil porque obviamente Mm, por lo general las especies nativas han coevolucionado con otros organismos y los insectos son parte de esa fauna muy presente en nuestros ecosistemas. Sin embargo, existen plantas alelopáticas. Alelopática es que pueden generar olores, por ejemplo, que alejan a estos organismos. Por ejemplo, el romero produce aroma y conlleva a que los insectos no estén tan cerca. Pero pues lo ideal es más bien trabajar por la conservación de ellos, la conservación de las mariposas y las polillas porque son muy importantes en la red trófica. Si hay mariposas, tenemos animales de mayor tamaño. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que le estamos quitando el alimento a esos otros organismos. También adicionando ahí lo que dice Darwin, es correcto. Es bueno sembrar plantas que generen aromas, que ya que van a repelir a estos insectos y a otros, como albahaca, lavanda, romero, menta, canéndula, entre otras que son plantas que se encuentran comúnmente en la mayoría de las huertas. Tenemos acá otra pregunta que dice, ¿cuáles son las específicamente plantas nutricias? bueno, nuevamente como la anterior, muchas. El borrachero es nutricia, el mermelado, tenemos los siete cueros, la fucsia, em, muchas pasifloras, o sea, realmente muchas plantas o todos los árboles que tú veas que tienen alguna flor van a ser nutricias, van a generar néctar, no solo para los lepidópteros, sino para todos los polinizadores en general. Los arbolocos, las cocuas, los chilcos, los ciros, ahí sí puede ser la lista grande y va a depender mucho también de la zona donde te ubiques. Listo. Siguiente pregunta de Miguel Ángel. Dice, ¿hay muchas personas monitoreando mariposas en Colombia? Yo creería que sí, yo me atrevo a decir que sí. Realmente es un grupo que es muy estudiado, sobre todo para estos temas de restauración, ¿cierto? Como les mencionaba, son bioindicadores y hay mucha gente trabajando alrededor de ello. Incluso hay reservas naturales que así como ya te brindan el avistamiento de aves, ahora hay avistamiento de mariposas. Es algo que está cogiendo mucho impulso y sobre todo pues por la diversidad de tamaños, de colores y todo. Yo me atrevo a decir que sí hay mucha gente trabajando en los lepidópteros, pero que podemos ser más. Otra pregunta es, ¿cómo podemos entrar a participar en este trabajo de conservación y monitoreo de polinizadores? Bueno, yo creo que si eres parte de una de las personas del programa Árboles para mi país, ya estás trabajando con nosotros, sobre todo en este tema de conservación de polinizadores, eh, porque estás sembrando plantas. Te invito a que puedas monitorearlas, que también es importante pues para conocer la diversidad y sobre todo los esfuerzos de restauración ecológica. Y si no eres parte del programa de Árboles para mi país, pues te invito a unirte para que puedas apoyar sobre todo todos estos esfuerzos alrededor de la conservación de la naturaleza. Siguiente pregunta, nuevamente de Miguel Ángel. ¿Cómo puedo hacer jardines polinizadores en el Piedemonte llanero? Hoy, nuevamente, digamos que no soy muy de esa zona, pero supongo que es tierra caliente, entonces habría que mirar. Pero así como hay diseños florales para los bosques, también podemos hacer un diseño floral para los jardines para polinizadores, que es demasiado importante, pues que sean estas plantas nutricias y hospederas. Ya hay que entrar a mirar y evaluar qué planta nutricia y hospedera hay en la zona, pero entonces que tenga mucha variedad de colores. Entonces puedo meter plantas que sean moradas,
amarillas, naranjas, que tengan mucha diversidad de colores y también diferentes tamaños, ¿cierto? Entonces no voy a meter que todos sean árboles, sino unos árboles, otros arbustos, ¿cierto? Unas de pronto más No, rastreras. ma, Entonces espera. es importante como que sean demasiado diversos. Espera, ma. Lore, ¿cómo podemos controlar las polillas que se comen la cera en las colmenas de las abejas? Bueno, es que la presencia de esta polilla en las colmenas ya es un indicador de enfermedad. Entonces, realmente el control, digamos que ahí ya es diferente, ya uno, por ende, sanitariamente debería descartar la colmena. Sé que es algo que suena un poquito feo, pero es lo que se debe hacer, porque claro, ya la polilla o la oruga ya se alimenta de la cera, pero también ya contamina todo el producto apícola. Entonces, digamos que ya el manejo es un poquito más fuerte y ya es sanitario. Bueno, preguntan, ¿dónde ver las plantas hospederas para lepidópteros en los llanos? Yo creo que deben existir estas guías, las mismas que les digo del Museo de Chicago, ustedes pueden buscar en la zona y muchas veces estas guías te mencionan como planta hospedera, este polinizador o este lepidóptero o esta mariposa y lo puedes relacionar y así ya pues tú decides qué polinizadores quieres atraer y qué quieres sembrar para tu predio. Pero yo creo que estas guías sí son bastante funcionales. ¿Existe algún tipo de zoognosis que transmitan por los lepidópteros? Que yo tenga conocimiento, no. No existe como alguna enfermedad así transmitible entre animales y humanos. Sí, De lepidópteros humanos, perdón. Lore, ahí quizás lo más cercano puede ser la urticación que pueden producir algunas larvas, pero no hay registros de enfermedades zoonóticas que transmitan los lepidópteros, más allá de esa afección dermatológica o en la piel de las personas por la urticación. Ujú. Sí, pero zoonótica puntualmente, no. Listo. Dice, mi nombre es Paula. Quiero saber si podemos hacer también corredores florales, las islas de polinizadores y los jardines para polinizadores. Y los jardines para polinizadores tienen características de sucesión de plantas y qué podemos hacer en cuanto a diversidad en clima frío y páramo. Yo creo que va relacionado un poquito con lo que les respondí anteriormente y es, claro, todo es posible, ustedes pueden generar islas o jardines o Ya voy, corredores para polinizadores, pero es muy importante que haya variedad, no solo en los ya voy. tamaños, ¿cierto? En los diferentes estratos, sino también en los colores de las plantas. Esto va a ser llamativo no solo para las mariposas y para las polillas, sino también para colibríes, para murciélagos y bueno, Ya en voy. general todos los polinizadores, pero siento que tenemos las mismas condiciones y hay que generar son esos diseños florales. Lore, ¿hay participación de comunidad para los monitoreos? Nosotros justamente hace poquito, alrededor de Reto Naturalista, que bueno, si no saben qué es el Reto Naturalista, es un evento de ciencia ciudadana que se realiza anual. Tuvimos una jornada de monitoreo diurno, no solo de mariposas y polillas, sino también de aves, de herpetos, bueno, de muchos otros grupos de animales. Entonces, digamos que estas jornadas sí lo hacemos con externos, en los cuales ustedes pueden participar, pero son en conmemoración de estas fechas importantes. Entonces, si hacemos monitoreos participativos con fechas muy puntuales que se los compartiremos, yo creo que a través del programa de Árboles para mi país. Bueno, y ya para ir cerrando, voy a leer algunos agradecimientos que nos dejaron en los comentarios. Entonces, dicen, qué tema tan apasionante, muchas gracias por compartir. Gracias, muy interesante aprender sobre las mariposas. Muchas gracias, estuvo muy interesante la charla, los felicito. Em, Muy importante la información y experiencia para ver la integridad de los procesos de restauración. Felicidades, una charla muy interesante e importante a la luz del declive de los polinizadores. Bueno, aquí voy a añadir algo. Dice, me confundió un poco la imagen de las mariposas a lo largo de la trayectoria, donde en los bosques ya no se incluyeron imágenes, pues se puede interpretar que cuando tengo un bosque conformado ya no hay riqueza de especies. Ok, bueno, entonces sí, tal vez fue un poquito de no ayuda visual, pero realmente
Les pongo un caso también de un predio que hace parte de Árboles para mi País que se llama Hacienda La Agraria, y es que tienen un bosque, no me acuerdo de qué planta es, y algo ahorita darme ayudas, donde hay unas mariposas que son estas mariposas de cristal, las de las alas completamente transparentes, que son muy sensibles a la luz. Entonces, normalmente nosotros las vemos es muy metidas dentro del bosque. Entonces, podemos encontrar lepidópteros dentro del bosque, por el lado, o sea, como por todo lado, y esto sí hay mucha variedad. Entonces, cada una se asocia como a los diferentes estratos del bosque. Ese es un bosque sudandino, está compuesto por Eso, guaduas y piperáceas, por ejemplo, son especies que están muy predominantes en el sitio. súper, sí. Ignore y niegue. Bueno, y ya para cerrar, hay varios comentarios que dicen que si podemos compartir la presentación. Entonces, a sus correos vamos a estar enviando el link de la grabación de esta charla. Puede ser más o menos en una semana, les estará llegando pues el link. Bueno, agradecemos a todos los participantes de esta charla que ahonda un poco más sobre la fauna en los procesos de restauración. Ya veíamos en las sesiones anteriores las aves en la restauración, esta vez fue el campo para los lepidópteros y vamos a hacer un espacio para hablar de un tema que se ha vuelto repetitivo y tiene que ver con las huertas, los cultivos en los procesos de regeneración, en este caso la permacultura, la agroecología. Entonces, la próxima sesión, que es dentro de un mes, estaremos hablando de este componente muy importante frente a los procesos que venimos desarrollando con comunidades, porque algunos también tienen interés en montar su huerta en la finca, en su casa. Entonces, ahí también estaremos dando nociones de qué plantas son las necesarias. Después, en el siguiente mes, estaremos hablando ya de los mamíferos y herramientas de monitoreo a nivel general. Entonces, agradecemos a todos, a ti Lorena, por estar con nosotros esta noche y compartir toda tu experiencia y conocimiento alrededor de la polinización, alrededor de los lepidópteros específicamente, a Javier y Valentín, que siempre están conectados con nosotros desde el programa Árboles para mi País. Ya saben, somos Fundación Parque Jaime Duque. Aquellas personas de la cuenca alta del río Bogotá que todavía no sean parte del programa y quieran vincularse, ayudándonos a restaurar ecosistemas, bienvenidos. Pueden escribirnos a través del correo de Ecoparque Sabana para atender también sus solicitudes y ver cómo podemos colaborar. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna palabra o algo que mencionar antes de cerrar esta sesión. Gracias, gracias. A ustedes, Lucero, muchas gracias. Entonces, que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de un mes para hablar sobre los alimentos en la restauración de ecosistemas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que descansen. En la medida que Lorena vaya socializando su presentación, sugerimos las hagan en el chat y al final de la presentación de Lorena entramos a resolverlas. Muchísimas gracias.